Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo y en este ejemplo ocurre lo siguiente. Aparecen ya dos móviles y estos móviles se encuentran o se alcanzan. Este es un caso así especial que se suele estudiar. Veamos, dice, un automóvil está detenido delante de un semáforo. Inmediatamente después de la señal verde, un camión le pasa con una velocidad constante de 20 metros sobre segundos. En ese instante, el conductor del automóvil arranca con una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado en persecución al camión, que nos pide calcular el problema, el tiempo que el automóvil tarda para alcanzar el camión, o sea, en qué tiempo le alcanza al camión y cuánto habrá recorrido el automóvil para alcanzar al camión. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, entonces el auto dice que está en el semáforo quieto. ¿Está? Ya tenemos ya el auto. El automóvil está aquí en el semáforo esperando que se encienda la luz verde. Cuando se enciende la luz verde, pasa el camión. ¿Está? Y el camión va con una velocidad de 20 metros sobre segundos. En ese instante, el auto empieza a perseguir. ¿Está? Le empieza a perseguir. Bueno, entonces podemos considerar lo siguiente, ¿verdad? La posición inicial del automóvil y la posición inicial del camión. La posición inicial del automóvil, si consideramos el semáforo como sistema de referencia, como está en el semáforo, es de 0 metros. Y el camión, como pasa por el semáforo cuando el auto está quieto, entonces también es de 0 metros su posición. Quiero que se fijen bien que estoy acá distinguiendo posición inicial del auto con la letra A y posición inicial del camión con la letra C. Dos posiciones iniciales porque son dos móviles diferentes. Y ahora veamos las velocidades. El auto está con una velocidad inicial está en reposo de 0 metros sobre segundos. En cambio, el camión pasa con su velocidad constante, palabra clave, constante, por lo tanto no tiene velocidad inicial porque su velocidad siempre es de, según el problema, 20 metros sobre segundos. Por lo tanto, el auto tiene un movimiento uniformemente variado y el camión un movimiento uniforme. ¿Qué significa que el auto tenga un movimiento uniformemente variado? Que aparte de velocidad inicial, de posición inicial, tiene una aceleración. Y según el problema, el auto empieza a acelerar con 4 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esas son las variables que tiene el auto, sus datos y el dato del camión también ya tenemos aquí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, como son dos móviles diferentes van a tener ecuaciones diferentes y vamos a ver según lo que nos pide el problema qué ecuación utilizamos. Y en ese sentido, como la pregunta es en cuánto tiempo el automóvil alcanzará el camión, acá aparece una palabra clave, alcanzará. Cuando un objeto alcanza a otro objeto o un cuerpo alcanza a otro cuerpo en una trayectoria, decimos que comparten la misma posición. Eso me indica de que voy a trabajar con la ecuación de posición del auto y del camión. Construimos la ecuación de ambos móviles. Entonces empezamos por el auto. El auto, como es variado, la ecuación de posición que vamos a utilizar es esta. Vamos a reemplazar los datos que tenemos. Posición es igual a posición inicial.
La posición inicial, según el problema que vimos, es de 0 metros. Más la velocidad inicial, estaba en reposo, también va a ser de 0 por t, tiempo. Más la mitad de la aceleración. La mitad de la aceleración. Entonces, como la aceleración es 4, la mitad va a ser 2. T al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que acá nosotros tenemos? Es la ecuación de posición del auto. Ahora vamos a ver la ecuación de posición del camión, que dijimos que no es variable, tiene un movimiento uniforme, porque su velocidad es constante. En este caso la ecuación es la siguiente: x posición es igual a posición inicial, ¿tá?, más velocidad por tiempo. Ven que la ecuación varía un chiquitito. Entonces, si reemplazamos, sería posición es igual a posición inicial. Sabemos que el vehículo también pasó por el semáforo, que es nuestro sistema de referencia, 0, más la velocidad del camión, que es 20 por tiempo. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos acá? Acá lo que conseguimos fue la ecuación de posición del auto y la ecuación de posición del camión. ¿Para qué estamos buscando estas ecuaciones? Porque necesitamos saber en qué instante se encontraron, es decir, comparten la misma posición. Esa es la clave para resolver el problema en el ejercicio A. Y vamos a continuar para ver cómo los... Bueno, entonces lo que hacemos es igualar las ecuaciones. Vamos a igualar, ¿sí?, porque comparten la x, por eso están en rojo estos dos. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría 0 más 0t más 2t cuadrado. Aquí, si se fijan, este 0 y este 0t se anulan, solo me queda 2t cuadrado. Entonces voy a poner ya nomás 2t cuadrado. ¿Está? Vuelvo a repetir, ¿por qué 2t cuadrado nada más? Porque el 0 y el 0t se eliminan, se anulan, ya no sirven. Bueno, voy a tachar aquí para que se entienda mejor. ¿Está? Bueno, aquí ocurre lo mismo, este 0 ya no nos sirve y solo nos queda 20t. Entonces pongo acá es igual a 20t. Y ahí nos queda igualada la ecuación. Vamos a resolver esta ecuación. Vamos a pasar todo al primer miembro y nos quedaría entonces como resultado lo siguiente: 2t cuadrado menos 20t es igual a 0. Fíjense que otra vez nos queda una ecuación cuadrática. Podemos resolver usando la fórmula general o lo podemos hacer también por factorización. Recomiendo usar la ecuación cuadrática porque es la que siempre nos da el resultado. A veces hay casos de factorización que no podemos utilizar para poder resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces les recomiendo la ecuación cuadrática. Bueno, otra vez nos da dos resultados. Uno nos da como resultado, una de las t nos da como resultado 0 segundos y la otra nos da como resultado 10 segundos. El 0 descartamos, rechazamos como resultado porque al final no nos va a tener sentido si sale 0. Y 10 sería nuestro resultado final. El 10 por lo tanto es nuestra respuesta. ¿Qué significa eso? Que el camión y el auto se encuentran después de 10 segundos.
Y para terminar vamos con el B. Ya sabemos que el auto y el camión se encuentran, o el auto le alcanzó al camión después de 10 segundos. Ahora necesitamos saber ese auto cuánto recorrió. Fíjense que el camión ya le había dejado cierta distancia, pero el auto, como fue acelerando y aumentando su velocidad, llegó un momento en que lo alcanzó. Pero ese recorrido es lo que necesitamos, de cuántos metros recorrió para alcanzarle al camión. Entonces necesitamos saber el recorrido que indica posición. Vamos a usar la ecuación de posición que teníamos ya del camión, que es este. Voy a copiar y lo vamos a usar para encontrar. Reemplazo entonces acá. ¿Qué es lo que acá vamos a tener? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Esta es nuestra ecuación. Vamos a reemplazar el instante. Bueno, 0 más 2 por 0 más 2 por 10, porque 10 segundos tardó, más 2 por 10 al cuadrado. ¿Está? Resolviendo esto nos da en total 200. ¿200 qué? 200 metros. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El camión, el auto recorrió 200 metros para alcanzar al camión. Entonces así terminamos este segundo ejemplo.